Bienvenidos, Guachaporis. Qué gusto me da saludarles. En esta ocasión vamos a estar platicando de una situación sumamente interesante, así que ponga mucha atención. Si es posible, tráigase a la abuelita, tráigase a la comadre, tráigase a los hijos, tráigase a toda la familia a sentarse enfrente de la televisión, porque el día de hoy vamos a estarles platicando acerca de situaciones que podemos vivir en casa y que no quisiéramos que sucedieran situaciones que lamentar. El día de hoy tenemos aquí en la mesa del Guachaporio un especialista en urgencias médicas y rescate. Él es Alejandro Gastelum y a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar, sobre todo con tan poco tiempo de anticipación, Sí. Alejandro. Muchísimas gracias a usted, sobre todo por la invitación. Estoy muy complacido de poder compartir con ustedes esta información que vamos a darle hoy. Muchas gracias. Alejandro lo conocimos aquí en Televisa porque tuvimos un curso de primeros auxilios, rescate, búsqueda y rescate, combate a incendios, o sea, muchas cosas. Y esto es porque somos parte de la brigada de Televisa. Yo soy parte de la brigada, así que si el hombre se me ahoga, yo lo tengo que rescatar. El Así maestro. es. Yo tendría que rescatar al maestro. Pero bueno, entonces aquí lo conocimos y fue tan buena la química que hizo con los alumnos, en este caso nosotros, que nos entusiasmamos demasiado y la forma de platicar de Alejandro realmente es muy, muy amena y uno aprende sin saber que uno está aprendiendo. Entonces, de verdad, felicidades porque Muchísimas gracias. es un don que no cualquiera tiene, el tener los conocimientos y poder traspasarlos, poder comunicarlos, no cualquiera tiene ese don. Muchas gracias. Y es algo que nos apasiona, es algo que definitivamente nos gusta. Siento yo que para poder compartir los primeros auxilios tienes que estar muy comprometido y sobre todo porque hemos estado en la calle durante muchos años Ujú. y sabemos la importancia que tiene que la gente esté formada en primeros auxilios. Porque definitivamente podemos tener los mejores paramédicos, las mejores ambulancias, los mejores hospitales, pero si la primera persona Ujú. que está ahí en el lugar no sabe identificar el problema y responder, definitivamente, por mucho esfuerzo que nosotros pongamos, definitivamente la persona no llega Así a es, tener el desenlace que uno espera, ¿no? Que sea así es, positivo. así es. ¿Cuántos años tienes en esto? Mire, yo tengo, y no vamos a sacar cuentas, pero tengo aproximadamente unos 23, 24 años aproximadamente en los servicios de urgencia. Estamos chamaquitos, estamos Así chamaquitos. es. Okey, ¿tú empezaste como paramédico? Sí, mire, yo empecé como voluntario. Bien. Muy bien, yo empecé como voluntario de los servicios de emergencia hace ya, insisto, mucho tiempo, y después me fui profesionalizando, Ujú, ¿no? Ya ujú. después me fui a la escuela, terminé la escuela, hice una especialidad, y luego me fui desempeñando en otras áreas de los servicios de urgencia, el Ujú. rescate. Sí, Me interesó mucho la parte de que no nada más esté esperando yo al paciente que me lo traigan al hospital, sino ir hasta donde está él, esté en donde esté, y que pueda yo entrar de manera segura y sacarlo a él de manera segura. fíjate que, cuando suceden situaciones o accidentes en casa, realmente uno lo que primero hace, pues, es se pone a paniquear y Así es. gritas por todos lados y agarras el teléfono, y se te cae, y porque estás nervioso, porque no Así es. sabes qué es lo que está ocurriendo y no sabes si la situación va a escalar, y uno marca al 911, que regularmente es el teléfono de emergencias, casi en todo el mundo, y no sabes qué decirle al operador que te Así está preguntando. Entonces, necesitamos ¿qué hacer cuando sucede una situación de emergencia en casa? excelente. Primero, guardar la calma. Ajá. Es lo primero que debemos hacer, y siempre lo hacemos mención en los cursos de primeros auxilios, y decimos: "Hay que guardar la calma", pero tampoco es fácil. Ujú. Definitivamente, para poder guardar la calma, tenemos que tener un conocimiento anterior para hacerlo, pero si no tenemos ese conocimiento bien centrado, entonces, por lo pronto, tratar de calmarse, eso es lo primero. Después, una vez que guardaste la calma y evaluaste la seguridad de la escena para poder intervenir, y ya cuando estés activando el sistema de respuesta a emergencias, el 911, lo primero que debemos dar es toda la información completa, lo más detallada posible. Y a veces eso a nosotros como solicitantes de los servicios Ajá. de emergencia nos desespera. A veces nos desespera que nos preguntan tantas cosas, ¿no? Sí. A veces llama la gente, es que hay un incendio, ¿no? Y parecería lógico porque lo dices, ¿y dónde es el incendio? Pues donde veas el humo, ¿no? Y te cuelgan. Y dices, Ajá. o hay una volcadura, ¿y dónde es la volcadura? Entonces, como tú estás en la zona de la emergencia, normalmente sientes que esa es la única zona que hay en el lugar, en el Ajá. mundo, o en el municipio en ese momento, ¿no? Dices, pues, ¿cómo no vas a ver dónde es la volcadura si todo mundo sabe que la volcadura está aquí? Porque se nos cierra el mundo literalmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma, llamar al 911, dar la información correcta y completa que te soliciten, empezando siempre por el número del teléfono del que llamas y el nombre del reportante.
De esa forma nosotros podemos evitar muchas cosas. Ujú. Como les platicaba en el curso, desafortunadamente, el número de falsas llamadas o de falsas alarmas que están en los servicios de emergencia aún sigue siendo alto. Aún a pesar de toda la difusión, las campañas de concientización que hemos tenido, aún así el número de llamadas falsas es muy largo, es muy amplio. De tal manera que las telefonistas o los telefonistas que están del otro lado, pues también a veces hacen una serie de preguntas Ujú. para poder Para asegurar, verificar, sí, así es, claro. para poder asegurarse que la llamada no es falsa. Entonces, pues eso conlleva a que la gente se desespere, ¿no? Porque dices, es que son preguntas innecesarias. Tú consideras innecesaria la pregunta, pero si te lo está preguntando es porque realmente es necesario. Tal vez Okey. para su reporte, para la cuestión administrativa, pero cuando nosotros determinamos o cuando la persona que está del otro lado del teléfono, porque tuve la fortuna también de estar del otro lado y de recibir llamadas de emergencia. Entonces, cuando recibimos la llamada de emergencia, inmediatamente hacemos una clasificación. Ujú. Y entonces cuando vemos que es una emergencia médica en este caso, ¿verdad? Inmediatamente vemos cuál es el tipo de emergencia y damos respuesta ahí mismo. Entonces mucha gente piensa que mientras te estén preguntando, pues no te van a mandar la ambulancia. Pues por el contrario, mientras estamos preguntando, estamos capturando la información y se está mandando al servicio de emergencia y al lugar. Ujú. Entonces lo que estamos haciendo es mantenerte en el teléfono para poder darte indicaciones de lo que podrías hacer para Así es, mejorar la situación. así Entonces es. mucha gente se desespera porque no entiende eso. La gente piensa que hasta que te colgamos, te mandamos la ambulancia. Y no, Ujú. normalmente es mientras estamos haciendo esto, estamos enviando el reporte para que la unidad vaya al lugar. Lo que queremos hacer, y se lo digo de todo corazón, los que estamos en los servicios de emergencia, porque a veces la gente duda de esto. Y la realidad es que los que estamos en los servicios de emergencia, la realidad es que le ponemos mucho empeño y lo hacemos con todas las ganas de que el paciente salga en mejores condiciones de como lo encontramos. Para nosotros no hay nada más satisfactorio y nos podemos dar cuenta desde que vemos los sueldos, ¿no? No hay nada más satisfactorio, no nada más la paga, sino ver que realmente la persona que nos solicitó sale avante. Así Eso es lo es. que nos interesa. Así es, a final de cuentas, lo mencionas, dice, obviamente hay un gusto Así por es, la vocación. Bueno, tienes vocación, hay un gusto por el oficio y si empezaste como voluntario es porque a ti te así gustaba es, antes que otra cosa, antes de pensar que esto podía ser tu profesión, antes de pensar que esto podía ser tu medio para, no sé, escalar profesionalmente, etcétera. Entonces, la mayoría de los socorristas, la mayoría de los paramédicos primero fueron así es. voluntarios, ¿no? Normalmente así es. Normalmente la gente que se enrola en estos servicios, normalmente inicia como voluntario. Entonces, imagínese el gusto de nosotros cuando empezamos como voluntarios, íbamos, regalamos y ahora nos pagan por hacerlo. Ujú. Entonces, lo hacemos obviamente más encantados de la vida. Por eso siento yo que la actitud rápidamente nos damos cuenta con el personal que está en los servicios de emergencia. Normalmente es muy positiva porque eh, nos pagan por hacer lo que realmente nos Sí, apasiona y claro. nos gusta. Entonces, estamos bien comprometidos con ello. Y justo eso también, el ser voluntario no quiere decir que no conozcas o que no Correcto. sepas. Una cosa es que llegues ahí porque te gusta y porque tienes cierto conocimiento y sobre la marcha vayas aprendiendo. Pero ya esta, profesión o este oficio, se ha profesionalizado Sí, también. Hay una carrera también. así es. Sí, actualmente tenemos licenciatura, tenemos a nivel técnico superior universitario, Ujú, hay maestría en ujú. servicios de emergencias, hay doctorados en protección civil. Definitivamente esto ha evolucionado positivamente. Entonces, a mí de repente me encuentro gente que me dice, no, es que estábamos mejor antes en los servicios de emergencia, ya no son como antes. Y yo, pues definitivamente ya no son como antes, porque tuve la fortuna de hace 20 años, 22, 25 años, poder ver cómo hemos evolucionado positivamente. Entonces, definitivamente vamos mejorando. Ahorita que mencionabas que, te había tocado ser operador también, ¿recuerdas alguna llamada que te haya Sí, así como que se te haya quedado grabada? mire, siempre tenemos eh, momentos y en este caso una llamada que nos impacta, que son, siempre son la de los niños. Cuando se ve un niño afectado, es cuando ahí tienes un problema. Porque cuando es un adulto, dices, bueno, tuvo la oportunidad de capacitarse y no, Ujú, no la tomó. ujú. Pero cuando es un niño, dices, pues, ¿qué culpa tiene? ¿No? Sí. Entonces, normalmente, las llamadas que más me han impactado es un caso, un atragantamiento, por ejemplo. Un atragantamiento de un niño. Que Ay, Dios. cuando nosotros recibimos la llamada, todavía el niño estaba tosiendo, todavía tosía. Y Ujú. entonces nosotros estábamos dando las recomendaciones, ¿no? Para que llevara a cabo la maniobra. Y desafortunadamente, a veces por mucho que uno intente explicar, y no es tanto lo que
¿cómo explicarlo? No es tanto la cuestión de lo que impacta, te queda impactado por la impotencia que genera, Ujú. porque tú sabes hacerlo, pero estás a Lejos, kilómetros de claro. distancia. Entonces, es muy frustrante Ujú. estar escuchando ese tipo de cosas, estar escuchando a la mamá gritar, estar escuchando, lo voy a subir a un carro, me lo voy a llevar, y yo, señora, espéreme, lleva la ambulancia, no se lo lleve, no, me lo voy a llevar, y se lo lleva, y al final, pues el desenlace desafortunadamente fue fatal, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ya hicieron contacto con el vehículo, porque a veces eso complica la situación. Entonces, cuando hicieron contacto con el vehículo, desafortunadamente el niño ya ha fallecido, ¿no? Ay. Pero te queda grabado por la impotencia que genera. Es Ujú. eso, no es tanto la cuestión de lo impactante ahí, porque yo ni siquiera tuve, ni lo vi, o sea, ni siquiera lo vi, Ujú. pero te puedes, ya cuando has vivido esos escenarios, pues como decimos por ahí, te quemas la película en Sí, la mente claro. y es entonces donde te empieza a generar esa problemática. Nosotros estamos muy comprometidos, insisto, con la capacitación debido a este tipo de cosas. Yo le decía a mis muchachos, nosotros ya estamos cansados, personalmente ya estoy cansado de llegar a lugares y que mis maniobras no sean positivas, porque nadie de las personas que estuvo ahí empezó a hacer las cosas adecuadas. Ujú, ujú. Entonces, ese cansancio es lo que me llevó a mí a salir a salir a formar gente a las calles, porque así como damos curso a las brigadas, también damos curso a la población y de repente lanzamos el flyer, decimos: "Es que vamos a dar un curso gratuito y hay 20 lugares para que vengan a tomar el curso". ¿Quién sería la persona idónea en cada casa para tener este tipo de conocimientos? Bien, mire, lo ideal, si nos vamos a lo ideal, sería que todos, Todos. todos, definitivamente. Pero normalmente la cabeza de la familia, ¿no? En Ujú, este caso, la mamá, ¿verdad? Que es la cabeza de la familia, la que está ahí siempre. Normalmente, ella es la persona, como es la que está más tiempo ahí, ella ujú. es más visual en la cuestión de los riesgos. A veces nosotros como personas que trabajan y, pues, no le damos tanta atención a esos puntos. Pero, ¿quién sería lo ideal? Pues, en este caso, la mamá, ¿no? Ujú. Que es la que esté ahí, la jefa de la familia, ella sería la jefa de la brigada, en Bien, este caso, en el hogar. Entonces, okey, que pueda identificar riesgos, ella es la que maneja normalmente el gas, ella es la que hace prácticamente todo. así Y es. entonces, normalmente, ella es quien debería estar entrenada para poder evaluar los riesgos. Ujú. Aparte, el instinto que tienen, es muy protectivo. Normalmente, yo siento que cuando suceden esos accidentes, desafortunadamente, es porque no tienen las herramientas, no le damos las herramientas para poder hacerlo. Bien. Y obviamente, también el hecho de que los niños tengan algún conocimiento también puede, sacar del apuro, vaya, Sí, en determinado momento o situación, porque, no recuerdo, ¿fuiste tú? O no recuerdo si fue el otro instructor que nos comentó que la niña había recibido instrucciones en su escuela y se lo comentó a la mamá. Ah, ujú, fíjate, ahora me enseñaron tal, 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 tal. Y mira, y se pone esto así, se pone esto así. Y la mamá, ah, mira, eso te enseñaron, sí. Y se hace esto y esto otro. Y pum, paró. A los días sucedió que la niña se estaba atragantando justamente y la mamá aprendió de la maniobra que la niña así había es. aprendido en la escuela. Entonces fue la información que se pasó, el conocimiento que se pasó del receptor, vino a la niña se la pasó a la mamá y la mamá pudo salvar a su Así hija es. con esa información. Y tan importante, ¿no? Que es esto. Por eso yo cuando vamos a los cursos les digo a los muchachos, apréndanselo muy bien, porque esta información ustedes no es de si quieren, ustedes están obligados Ujú, a transmitirle a la gente que vive con ustedes, a ujú. transmitirle a su comunidad, a los que conviven con ustedes. Yo le digo a mi novia, yo cuando conseguí novia, le dije: "Yo no conseguí una novia que estuviera guapa", digo, que es muy guapa, pero Sí, no era la porque te están viendo, ¿eh? intención, Te están viendo, más no vale era que digas cosas buenas. no era la intención, le dije, la intención es, yo pido a alguien ya que esté certificada en reanimación, que ya tenga, o sea, que sepa primeros auxilios, Mínimo. porque yo ya tengo mis añitos, en cualquier momento voy a hacer parada cardíaca, yo necesito que la que esté conmigo sepa primeros auxilios. Digo, eso es lo prioritario. Tomen nota, ¿eh? Ya saben, así que sí, que sea así, que sea asá, que tenga los ojos de esa forma, que sea no, y que sepa reanimación. Así es, que esté certificada en primeros auxilios, porque si no, pues ahí vamos a tener un factor de riesgo. Oigan, sobre todo las que andan con sugar daddies, sí, mi queridas, Imagínese. tienen que saber este tipo de información, porque luego, ¿qué tal si el muchacho ahí Sí, en sí? términos de soportar, no soportan, y luego, pues, imagínese, Luego se nos acaba el uno el soporte vital, y también, y todo el uno como soporte vital. quiera, pero, pues, las criaturas, ¿no? Ay, bueno, ya pongámonos serios un poquito. ¿Qué habilidades y conocimientos, consideras tú que son esenciales para un paramédico, un bombero, un socorrista, un profesional de primeros auxilios? Mire, primero es
una gran pasión Ujú. por decidir entrar. Eso es lo primero, que sea una persona apasionada por lo que va a hacer. Después, que sea muy disciplinado. Tiene que ser disciplinado. Aquí influye mucho la disciplina, porque a veces ahí hay que estudiar medicina. Al fin de cuentas, Ujú. un paramédico es un profesional de la medicina de urgencias. Entonces, necesita obligatoriamente estarse actualizando constantemente. Ahí no hay de que voy a leer un libro ahorita y en un año lo vuelvo a agarrar otra vez. Ahí es de que tú agarras un libro hoy y tienes que agarrar otro libro mañana y otro libro pasado, porque en medicina decimos lo que hoy es novedad, mañana es obsoleto. Entonces, la ciencia es muy cambiante en la medicina, de tal manera que tenemos que estar actualmente, constantemente actualizándonos. Esa es una. Entonces, que tiene que ser muy disciplinado. Físicamente, físicamente tiene que tener la capacidad para poder hacer las maniobras dependiendo del área en la que esté. Ujú. Ojo, no estoy diciendo que una persona con una discapacidad no pueda prestar servicios de emergencia. Claro que lo puede hacer. ¿Se puede? Claro, tenemos gente que está en las llamadas de emergencia, que está en silla de ruedas, con una discapacidad motriz, Ujú. y está en silla de ruedas y ahí contesta las llamadas telefónicas y son buenísimas. Okey. Muy bien, teníamos una conocida en la Ciudad de México que a eso se dedicaba y tenía años manejando emergencias y era buenísima. Pero definitivamente, por eso le digo que hay que ver cuáles son sus, en este caso, si hay una discapacidad, ver cuál es y ver dónde puede ¿Cuáles son sus colocarse. fortalezas? Ándale, Claro. cuáles son sus fortalezas, ¿no? Ujú. Hacer un análisis FODA ahí de la persona Sí, y ver claro. dónde, cuál es su fortaleza y adaptarla a ese lugar. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, cualquier persona puede estar en los servicios de emergencia, siempre y cuando primero esté comprometida y sea disciplinada. Y físicamente, insisto, tenga la capacidad para poder estar en el puesto en el que va a estar asignada. Esa es otra. Ujú. Y yo pienso que esas son las más importantes, pero la primera es la pasión, muy Ujú. bien, y la disciplina. Tiene que ser muy disciplinado. Y, y como le menciono, ¿no? Tiene que tener muy buena actitud. Definitivamente, Eso es en todos lados, sí, Alejandro. definitivamente, pero más, yo siento que en todos lados es importante, definitivamente, ¿no? Pero en los servicios de emergencia influye muchísimo porque impacta positivamente en el desarrollo de la atención médica. O sea, positivamente impacto en el paciente si yo tengo una buena actitud. Hay veces que el paciente no necesita una gasa, una venda. O sea, primeros auxilios no consisten nada más en poner torniquetes, dar RCP. A veces primeros auxilios significa agarrar a alguien de la mano y decirle, no te preocupes, compadre, vas a estar bien. Esos son primeros auxilios. Sí. Y entonces no necesariamente tienes que poner torniquetes. La gente escucha primeros auxilios y se imagina hemorragias, ese tipo de cosas. Y sí, sí lo hacemos, pero hay algo más importante que es la empatía que puedas tener con tus pacientes. Y yo pienso que muchos pacientes, con el solo hecho de que le digas, "Tú tranquilo, vas a estar bien, yo sé primeros auxilios", eso le brinda seguridad Sí, y los claro. relaja, Sí, claro. los calma y eso impacta positivamente en su estado de salud, ¿no? Por supuesto, porque una persona que está vulnerable físicamente también, obviamente, lo está emocionalmente porque tiene Así es, miedo, no sabe qué es lo que va a pasar. Y si uno no conoce, no sabe, pues te estás viendo que hay sangre, que quizás tienes una fractura expuesta, que quizás te desmayaste y acabas de recobrar el conocimiento y no sabes qué pasó y por qué estás ahí. O sea, así, no sabes qué es lo que está sucediendo. Y si esta persona que te está brindando los primeros auxilios te da confianza y te da, sobre todo, no la seguridad, pero sí el apapacho así es, emocional, que es: "No te preocupes, estamos haciendo todo así es, que para que tú estés sepa, mejor". que Claro. que la persona sepa que estamos entrenados para hacerlo. Eso es importante, que la comunidad entienda que sus paramédicos, los paramédicos que están en su comunidad son paramédicos entrenados, profesionales, que están estudiando día a día, entrenando físicamente, mentalmente, para poder atenderlos de la mejor manera. Entonces, yo siento que nos falta reconquistar a los pacientes. Nos falta conquistarlos otra vez, ¿no? Coqueto. ¿No? Hola, ¿qué tal? Nos falta conquistar a los pacientes, definitivamente el lado positivo. O Sí. sea, en el aspecto de que la gente tiene que confiar en nosotros. Se ha Ujú, perdido esa confianza por ciertas circunstancias. Se llega a perder la confianza y es algo muy malo. ujú. Pues no hay nada peor que a eso, a que la gente no confíe en sus servicios que le deben de brindar seguridad. Y en este caso, pues nosotros, ese es nuestro papel, ¿no? Lo Así compete. es. ¿Cuáles serían los errores más comunes que comete la gente al momento de estar en una emergencia? Gente común. Así es. Mire, el primero es, eh, como bien lo mencionamos, lo contrario a guardar la calma es desesperarse o no guardar la calma. Ujú, Eso es lo paniquearse. primero, así es. Ese es el primer error porque hay una frase que dice que de buenas intenciones están empedrados los caminos al infierno. ¡Ay, qué dramático el asunto! De buenas Pero sí es intenciones cierto. están empedrados los caminos al infierno. Y entonces, ¿qué significa eso? Que a veces queremos ayudar y en vez de ayudar perjudicamos Sí, a la persona. sí. Y no hay nadie más peligroso
que una persona sin conocimiento, pero con mucha iniciativa. En Sonora les decimos de otra manera, Ajá, pero sí. no hay nada más peligroso que una persona sin conocimiento, pero con mucha iniciativa. Y desafortunadamente, hablando de primeros auxilios, aquí no aplica El algunos tener dichos, iniciativa, ajá. ándale, esa parte de, hay mucha gente que es muy buen líder. Oh, mira, y todos conocemos a alguien que es muy buen líder, pero para cuestiones de primeros auxilios, no importa nada más el liderazgo que tengas, importa también tu formación. Entonces, aquí no aplica lo común a otros lados. Si tú quieres organizar otra cosa, pues organiza, tal vez es muy bueno, pero para hablar de emergencias y Ujú. de incendios y demás, no nada más importa el liderazgo que tú impactes a los demás, importa que tú sepas lo Ujú, que estamos haciendo. ujú. De tal manera que, por eso, en el caso de las brigadas, por ejemplo, pues, o cargo a la Virgen o trono los cohetes, dicen, ¿no? Ajá. Pues, de tal manera que alguien es el encargado de la administración y alguien es encargado de la operación. Entonces, no podemos mezclar esa parte. Entonces, uno de los errores que cometemos, insisto, en este tipo de cosas es no guardar la calma, querer hacer algo para lo que no estás ¿Capacitado? preparado. Ujú. Y luego tenemos muchas series Ay, y que son de muy mí no vas a andar hablando, fíjate, padres. Alejandro. Hay muchas series que son muy padres, pero que, me refiero al hecho de la televisión, nos deja ideas que no tienen nada que ver con la vida real. Si yo me sé emergencias ER, mira, al derecho y al revés. Sí, Y Grey's Anatomy, claro, Grey's por supuesto. Anatomy, Chicago Fire. Sí. Y cuando uno ve esa serie dice: "No, no, no, o sea, ¿por qué hacen esto?", ¿no? Entonces, pero también tienen cosas positivas, ¿no? Las cosas positivas es, por ejemplo, el 911, ¿no? Entonces, todo el mundo sabía que era el número de emergencias del 911 en México, aunque todavía no era. Todos Ujú. le preguntábamos a la gente: "¿Cuál es el número de emergencia de tu localidad?", y todos decían: 911", y ni existía en México. Pero, ¿qué nos dejó esa ganancia? Pues la televisión, entonces vamos a aprovechar eso. Ajá. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar que la gente ya tiene, pues vamos a estandarizar al 911 a Ajá. México para que ya tengamos esa ventaja, ya nos hicieron publicidad de aquel lado, ya la vamos librando. Perfecto. Entonces, pues esas partes son positivas también, ¿no? Como todo. Pero Fíjate no. que, ajá, Ujú. ahorita que mencionabas 911 es 911, Ajá. ¿no? Pero los niños de repente tenían un poquito de dificultad cuando les decía: "Marca el 911", y el niño tenía 3 años, pues, y no sabía cuál era el 911. "Este nomás tiene 9 números, mamá, ¿cuál es ese?". Sí, Entonces, empezaron a mencionar una campaña grande, 911, para que un es niño de correcto. 2 3 años supiera, bueno, espero que desde entonces ya se sepan los números, sepa marcar el 911, porque es mucho más sencillo decirle a un niño, marca el 911, que decir, marca el Así 911. es. No, y es mucho más entendible. Sí. Es mucho más entendible, porque en la emergencia marca el 911 y, ¿qué dijo? 611, 811. Porque, insisto, ¿no? En un mundo ideal todos deberíamos de saber el número de emergencias. Ujú. Desafortunadamente, pues no siempre pasa así. Y no es culpa, a veces no es culpa de la comunidad también, pues, o sea, a veces también nos falta difusión, definitivamente. No existen las campañas que deberíamos de tener de difusión, de concientización, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, tú ves que ponen en las salas de espera, ponen videos en la televisión abierta de RCP, un video de gente dando RCP. Oye, en caso de que veas a alguien colapsando, mira, Ujú. haz esto, otro. Y pues de este lado, pues no le damos tanta importancia a esa parte. Y lo que ocasiona, pues es eso, ¿no? Que la gente no tiene la cultura necesaria, pues. Y eso es de ahí. Y la otra es, pues, si te vas al otro lado, pues ahí también, y quieres sacar tu licencia, sí, pásame tu certificación en primeros auxilios, ¿no? Oh, Y entonces, no, pues no tengo, pues no puedes sacar licencia hasta que tengas certificado de ajá, primeros vaya a auxilios. hacer su cursito. Así es. Entonces, pues si vas a andar en la calle, mínimo debes de saber Ajá. cómo, ¿no? Entonces, sí es interesante. Entonces, esas formas, esas cuestiones administrativas, pues de una u otra manera, pues te obligan a mejorar ciertas cosas. Aunque tomes el curso obligado, no importa, Ujú, pues. pero algo se te Aunque va a te pegar, obliguen, pero algo se te va a porque pegar. tienes que responder el Así examen, es. claro. Fíjate que, cosa curiosa que, y los voy a poner en evidencia, lo siento mucho. Nos preguntaron cuántas personas del que estábamos tomando el curso, cuántas personas teníamos extintor en casa. Ujú. Y sonaban los grillos, pues, porque ninguno teníamos, o sea, muy de brigada, muy de chaleco naranja, pero ninguno teníamos extintor en casa. Aquí, pues qué padre, porque hay en cada, ¿no? Cada 3 metros tenemos un extintor. En casa no lo tenemos. No tenemos la cultura de tener un extintor, no tenemos la cultura de tener el detector de humo, el detector de gas. El botiquín está vacío, si es que hay botiquín en casa, Así es. porque puede andar una cajita rodando ahí. La caja de las medicinas que todo el mundo tenemos, el cajón de las medicinas, están caducas. No hay lo que uno necesita, o sea, ni para la paracetamol, pues.
Y, y buen punto, que para empezar, eso no forma parte del botiquín de primeros auxilios. O sea, Pero es necesario. los medicamentos no forman parte de un Ajá. botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios, y eso lo digo para que la gente vaya haciéndose la idea. El botiquín de primeros auxilios tiene que contener equipos e insumos que te ayuden de manera inmediata. O sea, el botiquín de primeros auxilios no debe estar saturado de paracetamol, de medicamentos. Debe de estar, Qué bueno que ya no tengo. debe de tener gasas, vendas, torniquete. Alcohol. Tampoco lo recomendamos, por ejemplo. ¿Ah, ya no? No recomendamos el alcohol. Hay muchas cosas que ya, metriolate, ese tipo de cosas que ya no recomendamos, pues. Lo que recomendamos es cosas, aunque sea un botiquín chiquito. Tú puedes tener un botiquín así chiquitito y con ese es el mejor botiquín que vas a tener. Ujú. O sea, no ocupas tener una ¿Qué super maleta. qué debe tener un Mire, botiquín básico? lo que debe tener el botiquín básico Ujú. sería al equipo para atender hemorragias. Cualquier tipo de hemorragias, o sea, me refiero a que debe tener vendas, debe tener gasas, muy bien, debe tener torniquetes prefabricados ya para Ujú, eso, ujú. muy bien, debe tener una férula para en caso de fracturas. Dice, bueno, pero una férula, pues ya vieron que tenemos férulas moldeables, que son Ajá. muy cómodas, que pueden funcionar muy bien. Debería de tener jabón quirúrgico tal vez o jabón neutro para, Ujú. para limpiar heridas, muy bien. Debe tener apósitos para cubrir en algún caso alguna herida, alguna quemadura. Muy bien. Ese es si se fija, es muy básico el Ujú. equipo. No estamos hablando de grandes cosas. Lo demás es lo de menos, lo demás puede esperar. Lo que mata a la gente, lo primero que mata a la gente son las hemorragias. Entonces, lo que debemos de tener siempre con nosotros ahí es ¿Cómo parar una hemorragia? ándale, eso es lo principal. Muy bien, hay otras causas, pero la principal, una de las principales es esa. Entonces, nuestro botiquín debe estar enriquecido con Ujú. equipo para hemorragias. Okey. Si usted sufre una quemadura, si usted sufre el tiempo de Puedes respuesta, vivir, ajá, ándele, 2 horas más no puedes vivir no cambia, perfectamente. pues, ¿sí me explico? Ahora, si alguien una de las causas de muerte, pues, es la muerte súbita cardíaca, ¿no? Sí. Entonces, el paro cardíaco, pues, no ocupas botiquín, tú ocupas la mano y el conocimiento, eso Ujú. es lo que tú ocupas. Oye, que una mascarilla, no la ocupas, no hay una razón de ser, pero si la quieres tener, pues, qué bueno, ¿no? Y si Ujú. tomas un curso, pues, excelente. Esas son las principales causas, pero lo demás, para cuando hablamos de primeros auxilios, mucho se basa en el conocimiento. En conocer qué es oye, ¿qué otra causa es importante? No, pues el infarto. ¿Y qué necesitas para el infarto? Pues nada más que saber identificarlo, Ujú. conocer los datos. Oye, otra cosa importante, no, pues el evento vascular cerebral, el derrame cerebral, ¿no? La embolia, como le llaman. Sí. ¿Qué necesitas para atenderlo? Pues nada, ocupas identificarlo, porque mientras no lo identifiques, No ese es el sabes qué es lo que está problema. Si ocurriendo. tú no Ujú. sabes lo que está Ajá. pasando, entonces eso queda con secuelas permanentes. Sí. Definitivamente que entonces mucha gente se queda con la idea de que no, pues un super botiquín. No, realmente no. Ahora, si tú tienes una enfermera, un médico o eres parte de la brigada, pues Ujú. entonces tenemos un listado de equipo que debes de completar. Entonces, Ujú. ya la ventaja es que ya en nuestros términos de referencia ya viene qué equipo debe tener tu botiquín para poder enriquecerlo. ¿Sí me explico? Para que no quede pues a consideración tuya. Pero lo principal, insisto, es lo que los va a matar son las hemorragias. Entonces, lo primero que debe tener son equipo para contención de hemorragias. Y ya lo demás, insisto, si tú le quieres meter curitas, si tú le quieres meter, pues En una adelante. ocasión me encontré un botiquín que tenía hasta abatelenguas, Ujú. no sé por qué. Bien, fíjese, por ejemplo, Las agarramos para hacer, trabajitos para los niños. nosotros recomendamos los abatelenguas para las lesiones en los dedos, por ejemplo. Ah, Un mira. abatelenguas lo rompes y ya inmovilizas un dedo. Sí, Ya tienes una férula, por una ejemplo, férula, ¿no? ajá. Ándele. Que un objeto empalado, pues igual con el abatelenguas, pues pongo un palo para acá y ahí En lo lo voy que a es de fijar. ignorancia, ¿viste? Entonces, sí podemos, sí, ¿Ves? ¿Ves? sí se puede utilizar, ¿no? Pero, repito, todo el equipo que tú quieres tener, lo puedes tener. O sea, si tú quieres, pero lo que sí debe de tener todos al menos, pues lo que probablemente nos va a matar primero, que son las hemorragias. Ujú. En este caso, fíjese qué triste, las hemorragias nos matan en 3 minutos. O sea, la investigación médica dice que basta 3 minutos para que una persona se muera desangrada. 3 minutos. Muy bien. Obviamente depende de la Sí, arteria, del depende de vaso, sí, del claro. lesionado, pero la estadística dicen que Si te normalmente raspaste la bastan rodilla y te está saliendo sangrita, no te va a sí, pasar nada, no se te van a salir no, las tripas. ándele. Entonces, bastan 3 minutos para que una hemorragia mate a alguien cuando es una hemorragia importante. Guau. 3 minutos. De tal manera que no hay servicio de urgencias en el mundo que llegue en menos No, de 3 claro que minutos. no. Y a veces el primer respondiente es uno.
O sea, mi primera respuesta soy yo. Ujú, Entonces, yo lo primero que le enseño, por ejemplo, a los elementos que yo entreno cuando se dedican a las áreas de seguridad, lo primero que yo les enseño es algo que se llama autoatención. ujú. O sea, ¿qué significa la autoatención? Es atiéndete tú mientras llegan los servicios de emergencia. Entonces, ¿qué te vas a hacer? Pues al menos ponte un torniquete, contrólate la hemorragia. Eso es lo que tú puedes hacer para que cuando llegue la ayuda, el vecino, quien te va a ayudar, pues ya mínimo estés haciendo algo. Ujú. Pero la comunidad, las personas normalmente piensan que, oye, ¿qué haces si se infarta alguien? ¿O qué haces si tiene una hemorragia, una lesión a alguien? Pues habla al 911 y se escucha muy padre, pero no es todo lo que debemos hacer. O sea, no Ujú. nada más se trata de llamar al 911 porque la ambulancia no llega por obra, pues, o sea, no Sí, llega así claro. como que llamas Sí, y ya está ahí. sí. Mucha gente piensa eso y no. La ambulancia, el tiempo de respuesta puede ser hasta 40 minutos, de 20 a 40 De minutos. eso tenemos que platicar, Alejandro, porque me ha tocado y lo he tuiteado, lo siento mucho, si usted me sigue en el Twitter y de repente ve que me quejo, es porque me frustra demasiado el hecho de ver que viene la ambulancia y los autos no Es se correcto. mueven. Tenemos una ¿Qué nos pasa? gran O sea, insensibilidad. no se le ocurrió al chofer de la ambulancia, me voy a pasear en este momento por el bulevar con la sirena. No, claro que no, va a una emergencia. O a veces, fíjese, me ha tocado ver también que de repente la gente se queja, no, es que iba con sirenas y de repente las apagó. Y yo, pues sí, pues le cancelaron la emergencia, igual y se lo llevaron en vehículo, igual y llegó otra Ujú, ambulancia, cancelaron la emergencia y para no generar estrés en la gente, pues decidió apagar las sirenas. O sea, no las apagó nada más porque la usó para pasar el semáforo, pues. exactamente. Entonces, es algo bien importante, la falta de cultura en la población es bien notoria. Actualmente la gente no sabe qué hacer cuando viene una ambulancia. Entonces, la gente está en el carro de enfrente y no se mueven, No se mueven. no se mueven. ¿Y cuál es el problema? Que mucha gente no tiene experiencia para manejar, y entonces se escucha la sirena, y entonces la sirena los bloquea, y eso a veces la gente O no sea, se también se mueve. paniquean de Sí, escuchar la la claro. la la sirena. Nomás con el solo hecho de escuchar la sirena, que tengas una sirena atrás de ti, pitándote, y pues eso ya te estresa. Y cuando no tienes la experiencia ni la pericia para manejar, pues eso se vuelve un problema. Ujú. Ahora, los conductores de las ambulancias, pues también se volvieron más conscientes de eso. Ellos saben lo que pueden ocasionar. De tal manera que a veces mejor dicen, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí atrásito. Prefiero perder 2 o 3 minutos en llegar a la escena que estresar a los que vienen enfrente de mí, porque se ha Van demostrado, a provocar otra e cosa. insisto, a mí si algo me encanta es leer, y se ha demostrado que la sirena genera accidentes. O sea, porque la gente, si está el carro parado y está la ambulancia atrás de él y le prende las sirenas, el otro se quiere pasar y llega el otro carro y tracas. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos decidido mejor, o las tendencias son a cada vez usar las sirenas en menor proporción. O sea, cada vez Wow. las usamos menos. Las Ujú, sirenas cada vez las usamos menos. Muy bien. Cuando hay un operador bien entrenado, porque es otra ujú. cosa, ¿no? El operador de la ambulancia debe ser un conductor de vehículos de emergencia debidamente entrenado y certificado. Y debe estar certificado como operador de vehículos de emergencia y como técnico de urgencias médicas. Todo operador de ambulancia, todos. No, que los de allá no, no, todos los operadores de las ambulancias deben de estar certificados como técnicos en urgencias médicas o técnicos en atención médica hospitalaria. ¿Hay un curso Todo, para eso? sí, 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 ¿Sí? sí, claro. Hay cursos para técnicos en atención médica hospitalaria, ¿no? Y técnicos para operación de vehículos de emergencia. Entonces, tiene que pasar los 2 cursos para poder manejar la ¿Y ambulancia. qué hacen? ¿Lo suben en una ambulancia y Sí, prácticamente lo que les enseñamos a los operadores de lo llevan a la ambulancia, sierra que baje de vueltas? O lo que le enseñamos a los operadores de ambulancia es primero a revisar su unidad, ¿no? ajá. Obviamente. El manejo, obviamente, tiene que ser ya un conductor de Sí, experiencia, claro. y entonces lo único que hacemos es adaptar. Y tiene que ser un técnico en atención médica prehospitalaria, porque si no conoce cómo se comporta la fisiología del cuerpo mientras se transporta en una ambulancia, puede Ujú. generar mayor lesión. Así O es. sea, una conducción de ambulancia inadecuada nos puede matar a un paciente. No nada más si choca, no, no, no. El acelerón, el Sí, frenón, claro. todo eso nos puede dañar. Y Wow. entonces, por eso es que debe de estar debidamente certificado y conocer la fisiología del transporte Nunca hubiera terrestre. pensado que había un curso de Sí, manejo para eso. sí, sí, tenemos, la Secretaría de Educación Pública tiene un estándar de competencia que es de operador de vehículos de emergencia. Deben de estar debidamente certificados. Todos los operadores de ambulancia deben de tener un curso de manejo de operación de vehículos de emergencia. Wow. Todos. Eso es nuevo para mí. Ajá. ¿Cómo afecta el estrés Mire, a ustedes y la exposición a tantos situaciones de riesgo, de peligro también? Porque, mira,
la situación aquí ha cambiado Así y es. cada vez escuchamos, lo balearon allá y tiene que ir la ambulancia y tiene que ir los servicios de emergencia y ustedes están expuestos también. Así es. Sí, definitivamente, el riesgo es parte del trabajo. El riesgo es parte del trabajo y tenemos que ser Mi conscientes de eso. segundo nombre es peligro. Eso es, tenemos que ser muy conscientes desde que decidimos ingresar, ¿no? A hacer este trabajo. Pero nosotros vemos el estrés de una manera distinta. Ajá. Primero porque conocemos el estrés. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Digo, no es una clase de estrés, ¿no? Pero como bien sabemos, tenemos estrés y eutrés. Y el eutrés es el estrés positivo, es el Ujú, estrés bueno. ujú. Entonces, nosotros sabemos que el estrés está a nuestro favor. Nosotros jugamos con ese score. Nosotros sabemos que si yo estoy estresado, es porque mi cuerpo está reaccionando para hacerme trabajar de mejor manera. Mis pupilas se dilatan, mi corazón trabaja más rápido, mi sistema respiratorio trabaja más rápido, para darme mayor energía para que yo pueda trabajar. Y yo lo sé. ¿Cuál es el problema? El problema viene en la población o los paramédicos que no tienen la experiencia para controlar su estrés. Entonces, cuando tú no sabes cómo se comporta tu cuerpo, le llamamos respuesta fisiológica al estrés, Ujú, cuando tú no conoces la respuesta fisiológica normal al estrés, te estresas más y eso genera un círculo. ujú. Y entonces tenemos paramédicos con síndrome metabólico, tenemos paramédicos hipertensos, tenemos paramédicos que se infartan en la hora de la atención de urgencias médicas porque el estrés es muy grande. Se imagina estar dentro de un vehículo a 45 grados con el equipo de bomberos y el paciente inconsciente y tú teniendo que Ujú, intubar dentro de un vehículo. Entonces, obviamente el estrés es muchísimo. Y cuando no sabes manejar el estrés de forma positiva, eso repercute en nosotros. Ahora, eso es el estrés diario, pero obviamente hay incidentes que generan otro tipo de situaciones que no son estrés. ujú, Muy bien, que por ejemplo, postrauma, ¿no? ujú, El síndrome postraumático, esos eventos, yo le decía, no tenemos que tener un incidente de 2 horas. O sea, un incidente de 1 minuto puede generar en una persona un estrés postraumático. ujú. O sea, un incidente de 1 minuto. Entonces, como paramédicos o los que somos líderes de los equipos de respuesta, tenemos que saber identificar a nuestro personal. Entonces, nosotros lo que hacemos es, después de cada incidente crítico, nos reunimos todos y empezamos a hablar de lo que De la pasó. situación, Hacemos sí. lo que llamamos un debriefing, ¿no? Hacemos Ujú, ese ujú. debriefing y decimos, a ver, ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están todos? Y en esa plática, yo como líder tengo la obligación de identificar si hay alguien que le afectó más que a otro, porque Ujú. siempre hay alguien al que le afecte más que a Sí, los claro. otros. Entonces, identificamos e inmediatamente hacemos una intervención de primera instancia y después se deriva con el especialista. Muy bien, actualmente ya hemos tomado como cultura, antes lo veíamos y no nada más en los servicios de emergencia, sino en todos lados, ¿no? Que el psicólogo y todo, si no estoy loco, ¿no? Y entonces no queríamos, ahora ya lo tomamos como una regla, ahora Así decimos, a ver, es. muchachos, aquí todos tenemos que ir al psicólogo, Sí. pero obviamente el psicólogo tiene que ser un psicólogo especialista en emergencias. Tenemos psicólogos de emergencias. No puede ser, quien evalúe a un paramédico no puede ser un psicólogo convencional, Sí, claro. porque si lo evalúa un psicólogo convencional, va a decir, este vato tiene problemas. Sí, es narcisista, histriónico, y quién sabe qué tantos más te Ajá. saca. Y es normal, o sea, para estar, no cualquier persona en su sano juicio entra a un incendio en llamas cuando toda la gente sale. Entonces, es un requisito, pues, tener eso. Ahora, nosotros lo hacemos, y yo le comento a los muchachos, lo hacemos no porque seamos distintos a los demás. Lo único que nos diferencia de los demás es el entrenamiento. Si yo entro a ese lugar es porque estoy entrenado para hacerlo. No lo he hecho una vez, lo he hecho varias veces. Por eso es que decido ingresar, porque yo conozco, yo hice un análisis de riesgo, yo analicé el riesgo y veo que la posibilidad de que yo me quede adentro es muy, muy baja, Ujú, pero aún así hay una posibilidad. ujú. Entonces, si yo tengo entrenamiento, la posibilidad disminuye. No es como antes, pues antes lo hacíamos todo con heroísmo. Antes era heroísmo y pantalones. Ahora no. Ahora, pantalones hay que tenerlos bien puestos definitivamente, pero pues no se trata nada más de heroísmo, se trata de conocimiento. Se trata de tener las bases bien cimentadas, hacer una evaluación y después de esa evaluación ingresar al lugar a trabajar. Entonces, Definitivamente sí hay sí, muchos pantalones, porque no cualquiera se atreve a arriesgar su propia vida por el beneficio de alguien más, que ni siquiera conoce. ese es un problema porque, como bien lo mencionas, ¿no? Es arriesgar al fin de cuentas, aunque tú tengas todos los factores de riesgo analizados, aunque tú lo tengas en papel bien escrito, aunque tú tengas una plantilla bien estructurada, aunque tú tengas un programa interno, aún así el riesgo existe. Claro. Y entonces, obviamente, yo no quiero, y se lo digo abiertamente, a mí no me gustaría arriesgar mi vida por nadie.
O sea, yo me entreno más para arriesgarme menos y Ujú, poder salvar más. Eso es lo ujú, que nosotros ujú, hacemos. ujú. Entonces, yo lo que menos quiero es arriesgar mi vida. Yo, de hecho, una vez lo puse en un post. Dije, si una vez muero en servicio, yo no quería. O sea, Y qué quiero conste que que les ajá. quede claro. Yo aclaro desde ahorita, si yo muero en servicio, yo no quería. Fue Oye, porque lo planeé mal, porque las situaciones no se dieron, no sé, pero sí, yo no quería quedarme ahí. hablando de la salud mental. Sí, Bueno, los últimos tiempos ha estado disparándose, sobre todo después de la pandemia. O no sé si nos estamos dando más cuenta porque le estamos poniendo más atención o porque la gente empezó a abrirse un poquito más en así ese es, sentido, pero la salud mental ha sido protagonista en estos últimos años. así es. Y yo me imagino que ustedes, pues, no son una excepción. Sí, definitivamente tenemos secuelas todavía, tenemos secuelas muy graves y que desafortunadamente no hemos logrado sanar. Les tocó bailar con la más Y fea, sí, Alejandro. porque yo le comentaba a mis amigos, le digo, pues es que nosotros estamos prácticamente en la primera línea. Y era un problema, porque no nada más sobreviví, no, digo, yo me siento sobreviviente a la pandemia, pero no nada más sobreviví a la pandemia. O sea, sobreviví en la sala de urgencias a la pandemia, que es donde nos llegaban todos los pacientes Ujú. críticos. Y no nada más eso, sobreviví a la calle en la pandemia. Nosotros teníamos que andar en la calle atendiendo pacientes que estaban tirados en la vía Sí, 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 pública sí. porque no alcanzaban a llegar al hospital y teníamos que trabajarlos ahí. Y entonces eso definitivamente sí fue muy eh, severo. Pero aparte de eso, tuvimos que convivir con la muerte de gente muy cercana a nosotros. No había, cuando estábamos en pandemia, no había día que no abriera yo Facebook y que me dijera Ay, qué un pesado eso. moño negro y que dijera, falleció, yo qué, Sí. si apenas lo vi. Y luego, ser instructor tiene sus ventajas y muy grandes desventajas. La primera ventaja, pues, es que conoces mucha gente, Ujú. pero eso también es una desventaja al mismo tiempo, porque cuando conoces tanta gente, por ende, obviamente, como yo me dedicaba a entrenar médicos, paramédicos, enfermeras, a eso me dedico, pues ese es este problema. Pues, conozco tanta gente que yo ando en Chihuahua, en Durango, Zacatecas, Nogales, en Ciudad de México, Yucatán, Campeche, y entonces en todos lugares tenemos gente. Entonces de repente ya, es que allá y ya te asustabas porque decías, caray, es un amigo mío y lo conocí. Sí. Oye, fíjate, lo conocí. Y hay incidentes que directamente, aunque tú no sepas, pero era gente que tú conocías, con la que tú convivías. Entonces, sí nos dejó, definitivamente nos dejó muchas secuelas que aún seguimos todavía sufriendo, pero, insisto, ¿cuál es la ventaja? La buena actitud que tenemos y eso nos ayuda de una u otra manera. O sea, no nos clavamos en la maroma del piojo, pues, o sea, nosotros sabemos que eso iba a pasar, nos pasó, definitivamente tuvimos que ser atendidos porque, insisto, aquí sí tenemos muchos pantalones, pero cuando hablamos de salud mental, yo se lo dejo bien claro, Sí. no se trata de tener pantalones. Aquí de lo que se trata es de atender el problema de raíz y entonces hay que ir a terapia. Definitivamente tuvimos y era, ya no era de si querías, lo hicimos de forma obligatoria. O sea, a ver, vete. Y nos ayudó muchísimo. Entonces, yo siento que si una recomendación les puedo dar es esa, vayan a terapia, les ayuda muchísimo y no nada más es si no es porque estés loco, pues es No, es que es importante. la mente es un músculo, o sea, yo le digo, pues es que la hipertensión, tú no le dices al corazón si hipertensa o no, tú eres hipertenso, ocupas un tratamiento, lo mismo Ujú, pasa con el cerebro, pues ujú, también ocupa ujú. una evaluación, ocupa un tratamiento, se Servicio, ocupa claro, servicio definitivamente, por así supuesto que es. sí. ¿Qué podrían hacer los ciudadanos para estar mejor preparados para una emergencia? Bien, lo primero, entrenar, 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 entrenar. La mejor manera de atender una emergencia es saber esperarla. La mejor manera de atender una emergencia es saber esperarla. Es algo con lo que mis alumnos siempre les llego yo. A ver, ¿qué es lo primero que haces? No, pues llegas a tu base y lo primero que haces es revisar tu ambulancia. Revisas Que tu esté ambulancia, listo. revisa tu equipo, que tenga el equipo que vas a necesitar, que todo esté adecuado. Pues lo mismo pasa en el caso de en el hogar, de la casa. ¿Cómo vas a esperar la emergencia? Prepararte para ello. Todo lo Ujú. tenemos que hacer antes. Entonces, de repente, hay una serie, a poco vi una serie que me gustó mucho, y precisamente el papá del muchacho caía en paro cardíaco. Y el muchacho decía, ay, ¿qué voy a hacer? Y agarró un video y puso YouTube y puso un video de Un RCP. tutorial. Y puso un video de RCP y salieron los anuncios, ¿no? Todos los anuncios ahí, y apúrate, y no se apuraban. Bueno, entonces así estamos prácticamente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ponernos el guarache antes de espinarlos. Ujú. Y entonces tenemos que hacer eso. Nosotros pensamos que las emergencias nunca pasan hasta que pasan, decimos, ¿no? Y entonces tenemos que ponernos el guarache antes de espinarnos, definitivamente. Entonces, lo mejor que tendremos que hacer, y
Eso es algo que en la vida tenemos que tomar. Dicen por ahí que en la vida tenemos que tener cursos de regla. Y hay cosas que tienes que saber de regla. Una, debes de estar bien con el SAT. Dos, debes de tener cursos de primeros auxilios. Y tres, defensa personal. O sea, son cosas básicas. Defensa personal, primeros auxilios y lo demás, esas deben de ser prioritarias. Entonces, yo si una recomendación podría darle sería esa, que tomaran capacitación en primeros auxilios, muy bien, que tuviesen un botiquín adecuado, Ujú. que tengan un detector de humo y un extintor en casa. Esas son las cosas básicas No son que caros, debemos de ¿eh? tener. Ya estuvimos Ándale, checando. Uno puede pensar, ay, los miles de pesos, y de verdad no, no son así caros, no es. son caros. No son muy baratos. Uno puede estar preparado en casa para cualquier emergencia con realmente poco dinero. Así es. Si una persona está experimentando un paro cardíaco, en un ataque al corazón, ¿qué tiene uno que hacer? Aparte de no paniquearse. Bien, primero vamos a empezar a definir. Un ataque cardíaco no es lo mismo que un paro cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Un ataque cardíaco es una oclusión de una arteria, de tal manera que lo primero que vamos a ver en la víctima va a ser que siente malestar en el pecho, Ujú. dificultad para respirar, la coloración se pone pálida. Entonces, esos son datos de un síndrome coronario agudo. Y la persona puede estar despierta. Pues ahí sí no hay de otra más que llevarlo al hospital más adecuado. No Ujú. va a una farmacia, no va, no. Va al hospital donde tengan los equipos para poder atender un infarto. Y la segunda es la famosa muerte súbita cardíaca. O sea, este famoso paro cardíaco, a lo que llamaban antes infarto fulminante, Ajá. ¿verdad? Esta muerte súbita cardíaca cada vez va en aumento. Cada vez nos pega a más jóvenes, deportistas de alto rendimiento. Todo mundo tiene riesgo de tener muerte súbita cardíaca. Todos. No hay, es que yo no soy hipertenso, no importa, aún así puedes tener muerte súbita cardíaca. Y el problema es que todavía no sabemos que la causa se llama fibrilación ventricular, pero no sabemos qué causa eso. O sea, no sabemos todavía por qué. O sea, no hay estudios que nos hagan saber que él va a tener un... No hay una forma de saberlo. Pasa, punto. Punto, se acabó. Muy bien. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es evaluar la seguridad de la escena para asegurarme que no le haya pasado otra cosa. Lo segundo es ver si la persona tose, se mueve, respira de manera inmediata. Y luego, que eso va a tardarnos 10 segundos. Activar el sistema de respuesta a emergencia es muy importante. Ujú. Llamar al 911. Si estoy en la empresa, pues llamar al de gente de seguridad para que traigan el desfibrilador, si cuentan con él. Ujú. Muy bien. Llamar al 911 y pedir un desfibrilador. Pide una ambulancia con un desfibrilador. Y lo primero que debes hacer es empezar a comprimir fuerte y rápido el centro del pecho. Muy bien. El centro del pecho me refiero a la línea de las axilas, Sí, sí, sí. prácticamente, y a la altura del esternón, y ahí comprimimos fuerte y rápido. Cuando digo fuerte y rápido me refiero a aproximadamente de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, debe ser fuerte y rápido. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue la ambulancia o llegue alguien más y te ayude a dar reanimación cardiopulmonar. Por Puede eso empezar a respirar de nueva cuenta la persona cuando estás dando, sí, ¿sí? sí puede llegar a pasar. Pocas veces sucede porque la causa principal del paro es esta actividad eléctrica normal Ujú, ujú. y lo que ocupa es una descarga eléctrica. Okey. Entonces, pocas veces va a pasar que solito empiece a respirar, pero si llega a pasar, pues qué bueno. Y entonces tenemos que estar pendiente de eso. Ujú. Ahora, sí puede llegar a pasar, insisto, que empiece a respirar otra vez. Lo único que tenemos que hacer es parar la reanimación entonces y Y ver esperar a que venga así el es cómo se encuentra la víctima y esperar a que venga el servicio de urgencia. okey. En el mejor de los casos, ¿no? Si sale, pues qué bueno, pero pocas veces sucede. Tenemos que estar mentalmente preparados para saber que nos vamos a aventar mínimo unos 5, 10, 15 minutos en lo que llegue la ambulancia. Porque somos uno de los estados que tiene repunte en Así ese tipo es. de Sí, afecciones las y afectaciones cardíacas en Sonora, pues es que tenemos carnita asada. exactamente, nos encanta comer, pues, y dice: "Ay, luego hago dieta, el lunes empiezo", Así y es, así no la llevamos, pues, y y sabemos mire, que no lo vamos a hacer. nosotros amamos la carne y la carne nos ama a nosotros y se nos aferra con unas ganas a las arterias que no nos deja en paz. ¿Qué consejos podrías darle a las personas que quisieran aprender más de primeros auxilios? Bien, como consejo, que se acercaran con toda confianza a las instituciones que Ujú, se encargan de certificar en primeros ujú, auxilios. Digo, es bien sabido, tenemos varias instituciones, departamento de bomberos, o sea, hay varias instituciones que se encargan de formar. Entonces, ujú. si yo pudiera recomendarles algo, sería, pues seguir, así como seguimos a otros influencers Así en es. TikTok y demás, pues igual podemos seguir a esas instituciones que nos brindan información en videos muy cortos de lo que deberíamos de hacer. Y entonces, afortunadamente, las redes sociales nos dan esa ventaja. Ujú. Ahorita
encuentras todo en redes sociales. Entonces, si tú pones ahí cómo hacer un torniquete, te va a aparecer. Y te van a aparecer no una forma, sino 20 formas de hacer un torniquete. Y las 20 son buenas. ¿Cuál es la Mientras mejor? pare la sangre. ¿Cuál es la mejor? La que tengas disponible. Ujú. La que te sirva, esa es la mejor. No hay vuelta de hoja. Entonces, no hay una sola forma de hacer las cosas, hay varias. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor? Pues la que te aprendiste y la que te funcione, esa es la que funciona. Entonces, mi recomendación sería que se acercaran a las instituciones, muy bien, para que pudiesen certificar. Ahora, lo ideal serían que tomaran cursos de primeros auxilios. Ujú, No nada ujú. más que los vieran, no nada más que vieran un tutorial, que vieran Sí. un video de YouTube. No, no, no. Que vayan y sientan qué es o cómo se siente comprimir el pecho de un maniquí, que no es lo mismo un maniquí, obviamente, pero es lo más apegado que Ajá, tenemos. ajá. Entonces, eso se llama realidad, simulación de alta fidelidad y hay instituciones que la tienen y está muy bien hecha. Sí, fíjate lo que mencionabas acerca de las redes sociales, que bueno, las tenemos llenas de cualquier video, reels, etcétera, y seguimos cosas tan tontas. Ay, sí. De verdad, seamos honestos. O sea, si se ponen en la búsqueda y empiezan a ver todos los videos que te salen debido a tu algoritmo, Ajá, debido a tus búsquedas, te vas a dar cuenta que eso es lo principal que andas buscando. Entonces, podríamos expandir un poquito nuestras así búsquedas es. y poner videos de RCP, videos de cómo la maniobra de Heimlich, que es para el ahogamiento Así y es. ese tipo de cosas, y aprenderlas y practicarlas y enseñarles a nuestros hijos también, porque obviamente el ejemplo arrastra. Entonces, si nuestros hijos ven que nosotros estamos viendo tal video, tal música, nos van a seguir. Así es. Y así como bailan reggaetón y te ríes de los niños porque están bailando reggaetón tan chiquitos, pues también puedes enseñarle otro tipo de enseñanza, otro tipo de prácticas Ujú. que les sean útiles y que les puedan salvar la vida. Y tenemos cursos diseñados, para ellos, o sea, hay cursos, ahorita tenemos cursos ¿Sí hay diseñados cursos para niños para también? niños, claro, ¿Sí? sí, tenemos cursos, diseñados, pedagógicamente para los niños, porque no es la misma enseñarle andragógicamente a un adulto, ¿no? Ujú, Pues, ujú. que a un niño. Entonces, tenemos instructores que están bien entrenados en primeros auxilios y que tienen una gran facilidad de palabra con los niños para que aprendan primeros auxilios. Entonces, es bien importante que desde chiquillos ya lleven esa formación para cuando ya lleguen a un nivel más de secundaria, bachillerato, pues ya saben lo básico. No puedes andar por la calle sin saber primeros auxilios. Sí, de verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Se nos acaba el tiempo. O sea, la hora se nos fue Es rápido. súper rápido, pero de verdad agradezco muchísimo tu tiempo, la disposición sobre todo Muchísimas para venir a gracias. platicar ese tipo de cosas y para abrir los ojos un poquito, Alejandro, porque muchas ocasiones pensamos que no nos va a pasar a nosotros nunca, Así es. nunca. O sea, no piensas jamás que nos podría dar un ataque cardíaco o a tu pareja le podría suceder o que a tu mamá mientras están comiendo puede suceder un atragantamiento. Piensen en eso. Si ustedes quisieran tener los elementos, el conocimiento y las técnicas para poder realizar una maniobra, qué mejor que tenerlo ya Así es. y practicarlo sobre todo. Vale más tenerlo y no necesitarlo, Así es, que necesitarlo y justamente. no saberlo, ¿verdad? Alejandro Gastelum, especialista en urgencias médicas y rescate, muchísimas Al gracias. contrario, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros con eso cerramos este Guachapón y nos vemos a la próxima.